alumnos, ¿cómo están? Pues bienvenidos a estas videoclases. Y bueno, vamos a seguir con el tema de mamíferos, como lo habíamos dicho en la clase anterior. Nos quedamos en las características de la clase del... Y bueno, ya saben las recomendaciones que tienen que hacer. Hagan bien sus apuntes, pónganse sus audífonos y pongan muchísima atención. Bueno, pues vamos a comenzar para no hacer el video muy largo. A veces me ven que hablo muy a prisa, pero es para que tengamos un lapso de tiempo menor, ¿verdad? Al que a veces tengo normalmente. Pero bueno, vamos a empezar con estas características de la clase Mamalia o de los mamíferos. Y pues bueno, ya habíamos hablado anteriormente de algunas características, por ejemplo, lo del tegumento, el pelo, etcétera. Estas características que presentan en la piel, ¿no? Y bueno, en esta ocasión pues vamos a hablar, vamos a recordar algunas cosas y también vamos a explicar otras, ¿no? Que también son igual de importantes. Y bueno, empezando, como ya lo habíamos dicho anteriormente, pues el cuerpo de los mamíferos está cubierto mayormente por pelo, aunque reducido en algunas especies, que ya habíamos hablado también de eso anteriormente, como es en el caso de los delfines, las ballenas. En el caso del ser humano, bueno, todo nuestro cuerpo también tiene pelo, pero es muy fino, a excepción también de las palmas de las manos, que ahí lo presentamos. Y bueno, también tenemos un tegumento provisto de glándulas. Esto también ya lo habíamos hablado en la clase pasada, hablando de las glándulas odoríparas, odoríferas, sebáceas y también de las glándulas mamarias. Y bueno, también tenemos el tegumento con una capa de grasa subyacente. Otra característica, déjenme y pongo el marcador. Muy bien. Y nos vamos con la característica número 3. Bueno. Caracteres del esqueleto. ¿Okay? Bueno, en este caso, los mamíferos presentamos dos cóndilos occipitales. Deben de recordar que en el caso de las aves, de los reptiles, solamente se tiene la presencia de un cóndilo occipital. En el caso de los mamíferos, tenemos dos cóndilos occipitales. En el cráneo, por ejemplo, en la base del cráneo, donde se juntan las vértebras, podemos observar aquí estas dos estructuras óseas que son los cóndilos occipitales, ¿sí? Tenemos también la presencia de un paladar óseo secundario, huesos turbinales en la cavidad nasal, articulación mandibular entre los huesos escamoso y dentario, oído medio con 3 osículos, que es el martillo, el yunque y el estribo. Y tenemos 7 vértebras cervicales, excepto en algunos edentados y en el manatí. Y también huesos pélvicos fusionados. La boca presenta dientes difiodontos, dientes de leche, deciduos, reemplazados por un juego de dientes permanentes, ya lo habíamos hablado también anteriormente en la clase pasada, dientes heterodontos en la mayoría, que tienen varias funciones cada uno de ellos y varían en estructura. Por ejemplo, tenemos aquí los incisivos, que están hacia adelante, tenemos los caninos, ¿sí? que se encuentran en esta posición, los premolares, que están aquí en color azul, ¿sí? Y los molares. Cada uno de ellos tiene una función específica, ¿sí? Y son heterodontos. Acuérdense, hetero es diferente, dontos es diente. Dientes diferentes. Párpados móviles y también oídos externo carnoso. Circulación con un corazón tetracameral, o sea que presenta 4 cámaras, 2 atrios y 2 ventrículos, la aorta izquierda persistente y eritrocitos no nucleados y bicóncavos.
Sistema respiratorio con alvéolos y también la presencia de una laringe. Bueno, el paladar secundario, que es un paladar óseo anterior y una continuación posterior del tejido blando, y el paladar falso. Y separa las vías respiratorias de las alimentarias. Esa es una función muy importante. También existe la presencia de un diafragma muscular que separa las cavidades torácicas y también las abdominales. Y tenemos huesos turbinales enrollados en cavidad nasal para calentar y para humedecer el aire inspirado. El sistema excretor es de 2 riñones metanéfricos y también uréteres que normalmente comunican con una vejiga. También presentan un encéfalo altamente desarrollado, específicamente la corteza cerebral y la presencia de 12 pares de nervios craneales. Son endotérmicos y homeotérmicos, también es otra característica de los mamíferos. Y la cloaca solo se encuentra en el grupo de los monotremas. En los marsupiales, una cloaca, presentan una cloaca, pero es muy poco profunda. Los sexos son separados, órganos reproductores que comprenden un pene, testículos, normalmente dentro de una estructura llamada escroto, ovarios, oviductos y vagina. La determinación sexual es por el macho. Acuérdense que la determinación sexual la tenían las hembras en el caso de las aves. En el caso de los mamíferos es el macho, o sea, son heterogaméticas. La fecundación es interna, los embriones se desarrollan en un útero con una unión placentaria, la placenta rudimentaria en los marsupiales y bueno, en el caso de los marsupiales, pero en el caso de los monotremas no existe. Existe también la presencia de membranas fetales, como es el amnion, el corion, el alantoides. Los jóvenes se alimentan con la leche de las glándulas mamarias, una característica principal de los mamíferos. La alimentación y la nutrición, vamos a hablar un poquito acerca de esto. Y bueno, los mamíferos han explorado una gran variedad de fuentes de alimentación. Algunos necesitan dietas altamente especializadas, mientras que otros son oportunistas que sobreviven con una alimentación muy, muy diversa. En conjunto, los hábitos alimenticios y la estructura física están íntimamente ligados. Las adaptaciones de un mamífero para el ataque y la defensa, así como sus especializaciones para encontrar, para capturar, masticar, tragar y digerir la comida, la determinan sus hábitos y su forma. Los dientes, quizá más que cualquier otra característica física, revelan el estilo de vida de un mamífero. Todos los mamíferos tienen dientes, con excepción de algunas ballenas, los monotremas y los osos hormigueros. Y sus modificaciones están relacionadas con lo que come el animal. Aquí podemos ver un cuadro en donde nos muestran algunos tipos de denticiones o especializaciones alimentarias de los principales grupos tróficos de mamíferos euterios. Los primeros euterios eran insectívoros, todos los demás proceden de ellos. Y aquí tenemos, por ejemplo, este insectívoro primitivo con una dentición general. Después tenemos algunos otros tipos de denticiones, estas derivaciones, como por ejemplo tenemos los roedores, como es el caso de este castor, ¿sí? Que presenta el castor un esmalte en la superficie anterior de los incisivos, se desgasta muchísimo más despacio que la dentina subyacente, lo que produce un borde biselado que le ayuda a poder ruñir, ¿no? Material como por ejemplo troncos, ramas, etcétera. Los incisivos y los dientes masticadores crecen durante toda la vida. Miren, aquí están los incisivos. ¿Sí? Siempre están creciendo.
Y bueno, tenemos aquí otro que es el coyote, que es un carnívoro, y bueno, estos tiene dientes carniceros adaptados para el despedazamiento o para despedazar lo que vendría siendo la carne que se encuentran por acá. Y bueno, también estos son los molares y estos son los premolares, perdón, y tenemos también a los caninos y los incisivos. Tenemos, por ejemplo, también vamos a ver otro, bueno, este es un herbívoro también, un herbívoro que son los paseadores y ramoneadores, que son, este es el cráneo de un ciervo en donde se encuentran aquí los premolares y los molares, ¿sí? Y tenemos los incisivos y bueno, no existen incisivos superiores, ¿no? Y estos están especializados para poder alimentarse de plantas. Y tenemos, por ejemplo, la dentición de lo que vendría siendo un delfín. Son piscívoros y comedores de plancton y bueno, presentan dientes muy numerosos y similares en ambas mandíbulas para la captura de peces. Tenemos un omnívoro, un tití, ¿sí? Y bueno, tiene una dentición pues más versátil para una dieta muy variada. Tenemos también otro tipo que es insectívoro, muy especializado, como es el caso de este cráneo de un oso hormiguero, que bueno, en realidad tiene una pérdida total de los dientes, la lengua es su principal instrumento de alimentación. Y tenemos también un frugívoro, como es el caso de este cráneo de murciélago, en el cual, bueno, pues tiene los dientes muy robustos para romper frutos duros. Y bueno, el sistema digestivo de un mamífero, por ejemplo, los dientes, las mandíbulas, las lenguas, el tubo digestivo, está adaptado a su régimen alimentario particular. Por ejemplo, tenemos aquí algunos sistemas digestivos de los mamíferos que muestran sus distintas morfologías con dietas diferentes. Tenemos, por ejemplo, aquí un insectívoro, ¿sí? El insectívoro, pues bueno, presenta un intestino corto y sin ciegos intestinales. Este es en el caso de los insectívoros. Tenemos también los herbívoros no rumiantes, en los cuales presentan un estómago simple y un ciego muy grande. En el caso de los herbívoros rumiantes, que es el caso de este ciervo, ¿sí? El estómago es tetracameral, presenta 4 cámaras con una panza muy desarrollada, intestinos gruesos y delgados, muy largos, y la presencia, bueno, aquí de ciegos y otras estructuras, por ejemplo, aquí tenemos el estómago, ¿sí? Aquí está la panza, el retículo, el libro y el cuajar, ¿no? Tenemos también el sistema digestivo de un carnívoro que presenta un intestino, un colon corto y ciego muy reducido o un ciego reducido. Y bueno, vamos a hablar ahora del peso corporal y el consumo de comida. ¿Cuál es la relación que existe entre ellos? Bueno, la relación entre el peso corporal y la tasa metabólica ha sido discutida en relación con el consumo de alimentos en las aves. Cuanto más pequeño es el animal, más alta es su tasa metabólica, tanto más debe comer en relación con su tamaño corporal. Esto ocurre porque la tasa metabólica de un animal y por lo tanto la cantidad de comida que debe de ingerir para mantener esa tasa varía más o menos en proporción a la superficie más que con el peso corporal. Y bueno, tenemos aquí la relación entre el peso corporal, bueno, aquí tenemos el peso corporal, la relación en kilogramos, el peso corporal, y lo que vendría siendo lo que es la tasa metabólica en los mamíferos. Esta relación llamada muchas veces la curva,
del ratón al elefante muestra que la tasa metabólica es intensa en los mamíferos pequeños, como las musarañas, como los ratones, y desciende conforme aumenta el peso corporal de la especie. Aquí tenemos, por ejemplo, la musaraña, tiene una alta tasa metabólica, y aquí tenemos al elefante con una muy baja tasa metabólica, ¿no? Vamos a hablar ahora de lo que vendría siendo la migración de los mamíferos. Bueno, la migración es mucho más difícil de realizar para los mamíferos, que para las aves o para los peces, porque la locomoción terrestre gasta más energía que nadar o volar. No es sorprendente que pocos mamíferos hagan migraciones estacionales regulares y prefieran, en cambio, centrar sus actividades en un hábitat local bien definido y limitado. Sin embargo, hay algunos llamativos ejemplos de migración de mamíferos. Hay más migraciones en el continente norteamericano que en cualquier otro. Y aquí tenemos un ejemplo del caribú de Canadá y Alaska, que lleva a cabo migraciones en masa en las que se desplaza de 160 hasta 1,100 kilómetros 2 veces al año. Desde la zona de invernada en los bosques boreales, en la taiga, y migran rápidamente a finales del invierno y a principios de primavera en las zonas de cría de la tundra. ¿Okay? Y bueno, las migraciones de mamíferos más largas son las llevadas a cabo por las focas oceánicas y también por las ballenas. Por ejemplo, las ballenas grises viajan entre Alaska en verano y Baja California en México en invierno. Una migración anual de más de 18,000 kilómetros. Y tenemos también migraciones anuales de focas norteñas, donde se muestran los territorios de invernadas separadas por machos y también por hembras. Tanto los machos como las hembras de la gran población de las Pribilofs migran al comienzo del verano a las islas Pribilof, donde las hembras dan a luz a sus cachorros y entonces se emparejan con los machos. Y bueno, esta es una orden de carnívoros de la familia Otáridos, ¿no? Estamos hablando de estas focas en donde los machos se van a una región y las hembras se van a otra región. Y bueno, vamos a hablar un poco también del vuelo y de la ecolocación. Muchos mamíferos han proliferado en los árboles, donde son enormemente ágiles. Algunos pueden planear de un árbol a otro. Un grupo de murciélagos o quirópteros es capaz de un vuelo activo. El planeo y el vuelo evolucionaron independientemente en varios grupos de los mamíferos, como los marsupiales, los roedores, los lemures voladores, los quirópteros. Y bueno, las ardillas voladoras de hecho planean más que vuelan, o sea, en realidad no son ardillas voladoras, son ardillas planeadoras, ¿ok? Pero bueno, así se les llama. Y bueno, utilizan un patagio que han desarrollado en los flancos. Los murciélagos y los quirópteros, el único grupo de mamíferos voladores, son nocturnos o crepusculares y por lo tanto ocupan un nicho que han dejado vacante las aves. Su evolución se atribuye a dos razones. Una, el vuelo y la capacidad de orientarse por medio de la ecolocación. Y bueno, aquí podemos ver cómo los murciélagos emiten impulsos de sonido de alta frecuencia. Por ejemplo, aquí tenemos este murciélago que emite sonidos de alta frecuencia y los sonidos lo que hacen es rebotar, en este caso, como por ejemplo pusieron por aquí una mariposa en este insecto y retorna al murciélago como un
eco, por eso se llama ecolocación. El murciélago vuelve a emitir ultrasonidos, pero con una dirección diferente. El murciélago utiliza la información procedente de los ecos para determinar lo que vendría siendo la distancia del objeto que tiene enfrente, o del insecto, o del árbol, o de lo que tenga enfrente. Y gracias a este proceso llamado feedback, el murciélago se dirige hacia su presa y la captura. Y esta es una forma por lo cual pueden localizar los objetos y se pueden guiar. El órgano melón es un tejido ovalado de una sustancia de naturaleza lipídica y se cree que es utilizado para la ecolocación. ¿El melón en dónde se encuentra? Bueno, los delfines presentan este órgano que también tiene estas características de las cuales habíamos descrito anteriormente. Miren, este es un órgano que presentan los delfines, es un tejido ovalado, de naturaleza lipídica, y bueno, se cree que está asociado a la ecolocación. Y aquí los delfines, bueno, producen un chasquido, chasquido moviendo aire en su canal nasal, que son enfocados en un haz por medio de lo que vendría siendo esta estructura que se llama melón, y los sonidos de retorno o ecos se reciben a través de ventanas acústicas, que vendrían siendo estas, las ventanas acústicas, ¿sí? Por la parte posterior de la mandíbula, esta es la mandíbula, dotada de huesos muy delgados, después son canalizados por el aceite del interior de la mandíbula hasta el oído medio interno, y así es como también los delfines pueden localizar, ¿sí?, objetos, presas, etcétera, ¿no? Por medio de esta estructura llamada melón, que lo utilizan para la ecolocación. La reproducción. Bueno, vamos a hablar de los ciclos reproductores. La mayor parte de los mamíferos tiene estaciones de cría definidas, normalmente en invierno o en primavera, y ajustadas de forma a la época más favorable del año, que coinciden en los momentos de criar a la prole por medio de lo que vendría siendo el parto. Muchos machos son capaces de la cópula fértil en cualquier otro momento, pero la cópula efectiva de la hembra está restringida a un determinado momento de un ciclo periódico que se denomina ciclo estral. Ciclo estral, ¿ok? La hembra es receptiva para los machos solo durante un periodo relativamente corto, el estro, o también llamado celo, ¿no? Es en el cual están receptivas a un macho. La frecuencia con que las hembras se encuentran preparadas para copular, es decir, para el estro, varía entre los diferentes mamíferos, ¿verdad? Los animales que solo tienen un estro durante la estación de cría son los llamados monoéstricos. Aquellos que tienen un estro recurrente se llaman poliéstricos. Por ejemplo, en el caso de los perros son monoéstricos, y en el caso de los ratones son poliéstricos. O sea, siempre se están reproduciendo a lo largo del año. Y bueno, esto es comprensible porque tienen un ciclo de vida pues mucho más corto que el de un perro. Y bueno, aquí tenemos en los humanos pues un ciclo menstrual. No voy a ahondar mucho en esto, pero bueno, tiene varias etapas o varias fases. Por ejemplo, tenemos en el caso del día 1 al día 5 aproximadamente tenemos lo que es la menstruación, una fase folicular, tenemos una fase corta en el día aproximadamente alrededor del día 14, que es la ovulación, que es la liberación de estas células germinales muy importantes, y también tenemos una fase lútea posterior a la ovulación, y vuelve otra vez el ciclo a comenzar. Viene la menstruación, fase folicular, ovulación, y luego después la fase
lútea. Un fenómeno curioso que prolonga el periodo de gestación de muchos mamíferos es la implantación retardada. ¿La habían escuchado hablar? Bueno, el blastocisto permanece latente mientras se pospone su implantación en la pared uterina durante periodos que oscilan de unas semanas a varios meses. En muchos mamíferos, como en los osos, en las focas, las comadrejas, los tejones, murciélagos y también en muchos ciervos, el retraso de la implantación sirve para prolongar la gestación de forma que las crías nazcan en el periodo del año mejor para su supervivencia. Esa es la función de lo que vendría siendo esta gestación retardada o implantación retardada. Los patrones de reproducción, bueno, existen 3 diferentes modelos de reproducción en los mamíferos: ovíparos, como en el monotrema, en los ornitorrincos y las equinas; los vivíparos con marsupio, en el caso de los marsupiales; y los vivíparos con placenta, en el caso de los euterios, o también llamados placentarios. Y vemos aquí una comparación del periodo de gestación y lactancia entre pares de especies de marsupiales placentarios ecológicamente similares. La gráfica muestra que los marsupiales tienen intervalos de gestación mucho más cortos e intervalos de lactancia comparativamente mucho más largos que los placentarios. Bueno, tenemos por aquí ay, ¿dónde se fue? Ya, no, aquí está, aquí ya apareció el marcador resaltador. Tenemos aquí un ratón de campo, que es un placentario, y tenemos una rata marsupial. Y como pueden ver aquí, bueno, el nacimiento, tenemos después la gestación, y tenemos, por ejemplo, lo que vendría siendo la lactancia, este cuadrito de aquí de arriba. Y bueno, vemos que la gestación y la lactancia pues más o menos son similares, es un poquito más la lactancia, ¿no? Pero fíjense que en el caso de los marsupiales, en lo que vendría siendo la gestación es muchísimo más corta, pero la lactancia es mucho más larga. Y tenemos otro ejemplo, ¿sí? Tenemos la gacela de Thompson, que tenemos una gestación larga y una lactancia más corta. ¿Ok? Bueno, estos son los días de la concepción. Y tenemos en el caso del canguro, pues una gestación muy corta, pero una larga lactancia. ¿Ok? Una larga lactancia. Entonces, sí hay diferencias entre los marsupiales y los placentarios, ¿sí? Acuérdense, en los marsupiales lo que vendría siendo la gestación es corta, pero la lactancia es mucho más larga, y en el caso de los placentarios, la gestación es larga y la lactancia es un poco más corta, o en el caso del ratón de campo, pues más o menos tienen el mismo tiempo. ¿Ok? ¿Ok? Y vamos a hablar aquí en esta imagen que vemos un canguro que tiene un patrón de reproducción complejo, en la que la madre puede mantener a la vez a 3 crías en diferentes estados de desarrollo. Y bueno, tenemos aquí en este canguro, tenemos aquí un embrión en diapausa en el útero, pero al mismo tiempo puede tener un feto en el pezón alimentándose de leche rica en proteínas y pobre en grasa, y detenido el desarrollo. Y bueno, esto hace que, bueno, deteniendo el desarrollo del embrión del útero. O sea, este efecto o esta acción afecta a
al desarrollo del embrión que se encuentra en el útero, manda una señal y bueno, hace que entre en diapausa mientras se está alimentando este feto que se encuentra en la bolsa marsupial, pero también puede tener una cría joven que vuelve para alimentarse con leche rica en grasa y baja en proteínas, ¿ok? Entonces, pues vean cómo los marsupiales, en este caso el canguro, tiene un patrón de reproducción pues muy complejo, ¿no? Y pues bueno, chicos, esto es todo. Vamos a dejarla hasta aquí. Después vamos a ver las clasificaciones de los órdenes de los mamíferos actuales. No lo vamos a ver en una videoclase. Esta clasificación, ya saben, se encuentra en el libro de Hickman de la 14ª edición, que bueno, ya se los había pasado por ahí, se los pasé. Y ahí es donde ustedes pueden ver los diferentes, las subclases y los órdenes que tienen esta clasificación de los mamíferos. Y pues bueno, ustedes lo pueden consultar en su libro y bueno, pues denle una leída para que vean toda la variedad de órdenes de mamíferos que existen actualmente. Y bueno, pues es todo, chicos. En esta ocasión pues ya terminamos con la tercera competencia y pues estén al pendiente de todo lo que de cómo voy a pasar pues las calificaciones, cómo van a estar las evaluaciones y pues ya saben, cualquier duda, pregunta ya sea de esta clase o cualquier otro tipo de pregunta, pues ya saben, pueden comunicarse conmigo a través de la caja que tenemos de comentarios en mi página web, en YouTube o en el grupo que tenemos en YouTube. Pues bueno, los dejo, espero hayan disfrutado la clase y pues bueno, hasta la próxima, bye.